Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos los participantes al día de hoy al evento de presentación del informe de evaluación regional de riesgo RAR 2021. Muchísimas gracias por toda la asistencia de todo nuestro público y muchísimas gracias a todos los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Este evento es parte del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible, el Foro del 2021, porque eso da realmente el vínculo entre el desarrollo sostenible y la reducción de riesgo de desastre. Por lo tanto, el lanzamiento de este informe en versión síntesis se hace en el marco del Foro de Desarrollo Sostenible para la región. Les quiero informar que hay interpretación simultánea. Abajo hay un canal para escoger entre inglés y español. I would like to welcome everybody. We have simultaneous interpretation between Spanish and English. You can choose your channel below on the menu of Zoom in whatever language you prefer. El objetivo del evento del día de hoy es relevar las tendencias del riesgo de desastre en la región y también los desafíos para la reducción de riesgo de desastre y los avances en el cumplimiento de las metas del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre. Lo que se está presentando hoy es el informe de la evaluación regional de riesgo en su versión síntesis, que ya en el transcurso del día va a estar público en nuestra página web. Ya pudieron apreciar también el video, que es un resumen del síntesis. Para el día de hoy en nuestra agenda, la agenda va a ser las palabras de apertura de la señora Mami Mitsutori. Después tenemos una presentación de Alan Lavelle y Carlos Uribe para irles compartiendo los hallazgos del informe en versión síntesis. Después tenemos un panel moderado por Raúl Salazar, el jefe de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastre, Oficina de las Américas y el Caribe. Y después del panel tenemos ya la palabra de cierre por la señora Claudia Herrera, secretaria ejecutiva del CEPRENAC. Esta va a ser nuestra agenda del día de hoy, con lo cual los vamos a acompañar y presentando el informe en su versión síntesis para ver las tendencias de riesgo en nuestra región de América Latina y el Caribe. Sin más preámbulo, nuevamente bienvenidas a todos. Le doy ya la palabra a la señora Mami Mitsutori, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para reducción de riesgo de desastre. Bienvenida, Mami, y adelante con las palabras de apertura. Muchas gracias, Saskia. Autoridades regionales, nacionales y locales, colegas de las agencias de Naciones Unidas, socios del ámbito científico, académico y del sector privado, muy buenas tardes desde Ginebra. Es un placer estar con ustedes en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible y el seguimiento regional de la Agenda 2030. Y más aún porque se trata de la presentación del primer informe regional de evaluación de riesgo de desastres en América Latina y el Caribe, el cual ha sido elaborado por nuestra oficina con la colaboración y contribuciones de numerosos expertos que llegan en un momento muy especial para esta región en materia de reducción de riesgos y construcción de resiliencia. También me es muy grato compartir esta presentación, ya que reconocemos que América Latina y el Caribe es una de las regiones que más conocimiento ha aportado en materia de riesgo de desastres, especialmente a raíz de los aprendizajes ganados a partir de los desastres ocurridos.
Quisiera destacar algunos de ellos, como así también relevar algunas de las brechas más importantes sobre las cuales tenemos que trabajar colectivamente para lograr las metas del marco de Sendai y los objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, he de mencionar que la región ha hecho grandes aportes a los acuerdos internacionales, fortaleciendo la noción de que los desastres no son naturales, sino el resultado de la interacción entre la sociedad humana y la naturaleza. También se han logrado importantes avances en la implementación del marco de Sendai, sobre todo con respecto al establecimiento de marcos normativos. Más de 50% de los países de la región contaban en el momento de la elaboración del informe con planes u estrategias de reducción de riesgo de desastres. Y hoy en día, cerca de 70% reportan la implementación del marco de Sendai usando el monitor de Sendai. Las Américas y el Caribe es también la región con más ciudades involucradas en la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes. La región destaca por la búsqueda de alianza y el trabajo con múltiples sectores. Por ejemplo, el establecimiento de redes de la sociedad civil para impulsar la gestión del riesgo, sobre todo el desarrollo de mecanismos como los sistemas de alerta temprana y en actividades post-desastre. También destaca la consolidación de alianza con el sector privado, como la iniciativa del sector privado para sociedades resilientes ante desastres, ARISE, la cual ha dado lugar a la formación de redes del sector privado en más de 20 países, incluyendo importantes redes empresariales del Caribe. RISE representa el primer esfuerzo sistemático para incorporar al sector privado a favor de la reducción del riesgo de desastres en temas de inversiones e infraestructura resiliente, el establecimiento de seguros contra desastres y el trabajo con pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, a pesar de los avances que los países han realizado en la gestión de desastres, se sigue abonando la construcción de riesgos en la región, lo que es producto de factores como el crecimiento descontrolado de las ciudades, la desigualdad y la pobreza, la corrupción y prácticas productivas que deterioran el ambiente. En los últimos 20 años, y sin considerar los impactos originados por la pandemia, los desastres ocurridos en la región han afectado en gran medida la situación financiera de los países, disminuyendo los fondos disponibles para invertir en desarrollo sostenible y para reducir los factores subyacentes del riesgo. En algunos países, las pérdidas por desastres han llegado a representar entre el 2 y el 3.5% del PBI promedio anual y en casos más severos, en algunos pequeños países y territorios del Caribe, estas pérdidas han representado en promedio entre 5 y el 7% del PBI anual. Sin embargo, y como releva el informe, las acciones de política pública en inversiones se han venido enfocando en mayor medida en respuestas ante emergencia y no en reducir los factores que contribuyen a la creación del riesgo. Por ejemplo, del análisis de los diversos conceptos de gastos presupuestales de 26 países de la región, se deduce que solo 11 países contaban con
fondos o asignaciones presupuestales para inversiones ex ante en gestión de riesgos de desastres y solo 5 reportaban incluir la gestión de riesgo como gastos elegibles en los recursos programados para inversión en desarrollo. Los países continúan enfocados lamentablemente en la inversión de fondos para la atención y recuperación post-desastre necesarios, pero es aún limitada la atención a las inversiones que generan resiliencia. Las acciones tomadas por los países siguen sin abordar los factores del fondo, los cuales continúan alimentando la construcción de riesgos y esto tiene que cambiar. En las políticas públicas de América Latina y el Caribe, el informe encuentra evidencia limitada de respuestas integrales que comprendan la definición explícita de responsabilidades institucionales para todos los componentes de la gestión del riesgo, así como la asignación de recursos técnicos y presupuestales que garanticen su implementación y seguimiento. En pocas palabras, tenemos mucho por hacer todavía para integrar la reducción del riesgo en el corazón de nuestra planificación e implementación del desarrollo sostenible. Y tenemos que ser conscientes que el mundo se enfrentará en las próximas décadas un panorama que se compone por periodos más largos de calor y escasez hídrica, lluvias extremas, un incremento en la intensidad y frecuencia de ciclones tropicales y aumentos en el nivel del mar que afectará especialmente a ciudades costeras, tal como vimos recientemente en la temporada de huracanes en la región. Esto adquiere una importancia principal en América Latina y el Caribe, donde más del 80% de la población vive en ciudades, la más urbanizada región del mundo, presentando grandes desafíos y llamando a la construcción de nuevas perspectivas sobre el fenómeno urbano de la región. Además, otros retos han surgido con la reaparición de desastres asociados como amenazas que habían permanecido hasta cierto punto olvidadas. La preparación de este informe regional coincidió con la aparición de la pandemia de COVID-19 que se extendió con rapidez por todo el mundo y que hasta ahora sigue golpeando a los países de esta región. La pandemia de COVID-19 ha abierto un nuevo capítulo en la historia y su impacto negativo masivo es resultado de las condiciones de vulnerabilidad que se han construido y que se vienen acumulando desde hace muchos años. Urge, por tanto, transformar las prácticas actuales de gestión del riesgo como un sector separado y aislado, hacia acciones permanentes en todos los sectores que promueven el desarrollo, cuyos resultados se verán en el mediano y largo plazo. Consideramos que esta coyuntura ofrece una oportunidad única para la región de revisar con objetividad y sin concesiones las acciones emprendidas hasta ahora sobre las políticas encaminadas a la reducción del riesgo de desastres. El informe regional sobre riesgo de desastres que presentamos hoy provee evidencia, conocimiento acumulado y brinda elementos para nutrir esta reflexión regional sobre cómo y dónde podría comenzar esta transformación tan necesaria. Esta publicación es fruto de la colaboración colectiva de la Oficina Regional de la UNDRR, de los responsables de políticas nacionales y regionales, de políticas nacionales y regionales y de otros socios que desde el sector privado, ciencia y tecnología y la sociedad civil en general. Y lo importante
es que todos estamos comprometidos con la construcción de un mundo mejor y más seguro para todos. Veamos estos años de recuperación como una oportunidad de construcción de resiliencia a partir de una mayor integralidad en los esfuerzos del desarrollo informados por el riesgo y una mayor ambición para el logro de la Agenda 2030. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Mami Mitsutori, por estas cálidas palabras de apertura. Para ir a nuestro siguiente segmento, invito al doctor Alan Lavelle y a Carlos Uribe para ya compartirnos los hallazgos del informe en síntesis. Adelante, gracias. Gracias, Saskia. Muchas gracias a nuestra representante especial, Mami Mitsutori. Es un placer para nosotros el día de hoy contar con su participación a este lanzamiento de la síntesis de hallazgos del reporte regional sobre los riesgos. Excelente introducción del contexto regional por Mami Mitsutori, que nos da el punto de entrada y el elemento al que queremos responder con la elaboración de este reporte. Asociado entonces con los organizaciones intergubernamentales y otros socios, la Oficina para las Américas y el Caribe de la UNDR ha facilitado la producción de este informe, que responde entonces a este aumento de vulnerabilidad y también de los daños graves al punto de pérdidas económicas y humanas ligadas a los desastres. El RAR 2021, el Reporte Regional sobre los Riesgos, es un reto importante para la región y para la oficina, que toma demasiado importancia y trascendencia, ya que es el primero, como Mami Mitsutori lo señalaba, de los reportes que van a tratar de hacer un análisis profundo del estado del arte de la reducción de riesgo en la región. Nuestro objetivo con la realización de este reporte es de producir un documento objetivo y que explique claramente los factores que generan el riesgo y nos ayude a hacer una proyección sobre las acciones prioritarias para su reducción. Como les decía, con los organismos intergubernamentales nos hemos asociado para la producción de este reporte y en la elaboración se han conformado dos comités, un comité político que están conformado por las jefaturas de estos organismos intergubernamentales subregionales encargados de las acciones de reducción de riesgos de desastre, y otro comité técnico que ha sido conformado por especialistas, científicos de la academia, que vienen entonces a apoyarnos y que quieren garantizar que haya un carácter amplio, objetivo, crítico, que permita reflejar diversas perspectivas en el ámbito de la reducción de riesgos de desastres. Este informe es el resultado de un trabajo colaborativo entre un equipo de consultores, el equipo de la oficina y también contribuciones especiales de especialistas académicos, científicos de la región y también de afuera de la región. Estas contribuciones, que valga decirlo, van a ser consignadas en un sitio web dedicado a este reporte. En este sitio web también tendremos documentos asociados, anexos, reportes especiales, entrevistas. Como les decía antes, este reporte regional sobre el riesgo trata de hacer una foto del estado del arte de la reducción de riesgos de desastre y hacer una identificación de los desafíos más cruciales que tenemos, a los que enfrentamos para los 10 años que nos quedan en la implementación del marco de Sendai. Uno de los desafíos más importantes es constatar que los mecanismos que hemos puesto en marcha actualmente no terminan de atacar de raíz los factores que contribuyen, que
que hacen la creación de los riesgos. Otro de los hallazgos y otro de los desafíos que hemos identificado a través de la elaboración del reporte es que necesitamos una integralidad y una mayor ambición, particularmente para enfrentar este carácter sistémico de las amenazas que ha sido manifestado y ejemplificado con la pandemia del COVID-19. La idea entonces con el RAR es proporcionar elementos, como Mami Mitsutori lo decía, que alimenten una reflexión profunda sobre los enfoques, sobre la relevancia de las estructuras actuales y la manera como abordamos el riesgo. Es importante decir que la región de las Américas y el Caribe ha contribuido de manera contundente, de manera grande al saber hacer y a la conceptualización de la reducción de riesgos de desastres a nivel global. De esta manera, entonces, consideramos que la región merece y tiene la capacidad de producir una herramienta contundente y de mucho valor. Sí, uno de los primeros esfuerzos que se han hecho en el análisis integrado en este reporte es que los últimos 30 años nos han ofrecido marcos internacionales para apoyar a los países en la reducción de riesgos de desastres. Hacemos un análisis desde el Decenio Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, desde los años 90 hasta ahora, con la implementación del marco de Sendai. En cuanto a lo que es el marco de Sendai y el análisis, podemos señalar muy particularmente como uno de los logros, y es que 50% de los países de la región cuentan con estrategias, planes nacionales de reducción de riesgos de desastres. Pero al mismo tiempo somos conscientes y evidenciamos la necesidad de tener un enfoque más dedicado hacia la parte local. De la misma manera, se manifiesta la necesidad que ya fue expresada en el marco de Sendai de la integración de los riesgos biológicos. Esto, y esta pandemia del coronavirus también nos presenta una oportunidad única para tener una reflexión mucho más profunda y orientar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos y en el lapso de tiempo que se ha establecido, no solamente para la implementación del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, pero también el Acuerdo de París para adaptación al cambio climático y estos dos que contribuyen directamente a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. A partir de acá le voy a dar la palabra al doctor Alan Lavelle, quien va a continuar con los principales hallazgos, con los hallazgos más contundentes que se han encontrado en la realización de este reporte. Quería, antes de pasarle la palabra al doctor Lavelle, quiero aclarar que estamos presentando hoy la síntesis de hallazgos y que el reporte está aún en proceso de revisión por estos comités que habíamos mencionado previamente y será publicado en los meses a venir. Doctor Lavelle, bueno, el espacio es tuyo. Gracias. Muchas gracias a los que asisten, muchas gracias a los que participan y muchas gracias a los que me invitaron a dar unas pocas palabras en un periodo de 6 minutos. Como asesor al UNDR, no necesariamente directamente involucrado en la gran parte de la redacción del informe. Y en resumir una síntesis de un documento que creo llegará a 170 páginas, además de unos anexos sumamente importantes que serán colgados en la página web, escrito por sendos expertos en varios temas en la región. Obviamente lo que voy a hacer complementa lo que Mami dijo en su introducción y lo que Carlos acaba de decir en este mero momento. Entonces no voy a profundizar mucho, va a ser un vuelo de pájaros sobre ciertos elementos contundentes. Creo que el primer punto que hay que hacer es que, aunque no es necesariamente totalmente consensuado, creo que hay una opinión, una visión del tema
desde lo que llamamos la construcción social de riesgo, que ya de alguna forma guía nuestra indagación y nuestro pensamiento sobre el futuro. Y este documento está elaborado bajo esa perspectiva de lo que llamamos la construcción social de riesgo. En consecuencia, cuando uno lo lee, y tal vez académicos con mucho tiempo en el tema, otros expertos, no encontrarán novedad necesariamente en el modelo interpretativo. Y lo que tenemos que decir es que su gran valor, además de revalorizar ese método y nunca usar la palabra desastre natural en todo el texto, es que provee un análisis empírico con base en datos de diversas fuentes sobre la región y una multiplicidad de realidades nacionales que informan. En consecuencia, trae en un solo lugar un gran acervo de información de gran importancia. El segundo punto es, y eso ha sido mencionado, hay un reconocimiento que el riesgo ha crecido, los impactos han crecido, y junto a esto hay un reconocimiento que lo que está explicando esto es principalmente por el lado de vulnerabilidad y exposición. Y en consecuencia, el tema de lo que han llamado los impulsores del riesgo, drivers of risk, y las causas de fondo asume un papel significativo en el informe. Y sabemos que estos impulsores relacionados con procesos de desarrollo incompletos y van ampliándose sobre el tiempo. El tema de la migración masiva de población en América Latina, siempre ha habido migración, pero no del tipo que estamos experimentando hoy en día. El tema de las hidroeléctricas y de las grandes obras de infraestructura, de la minería a cielo raso, etc., componen otros tipos de impulsor que acompañan a los que en este diagrama que está puesto ya conocemos bien y resultan ser analizados. Sin embargo, más allá de eso, hay un factor importante en el informe, que es el reconocimiento que América Latina hoy día es 80% urbano y sigue creciendo en términos de números absolutos y números proporcionales. Y hay un reconocimiento de que, si ves los datos en este diagrama, que gran parte de los daños y pérdidas históricos y los proyectados al futuro serán en ciudades pequeñas y medianas, menores de 500.000 en tamaño, y en consecuencia nuestra atención a procesos de planificación urbana, ordenamiento territorial, asignación de recursos, degradación ambiental, tiene que aumentarse proporcionalmente y atacar problemas en estos entornos urbanos muy diferenciados de lo metropolitano y que van sustituyendo en términos de pérdidas a aquellas grandes ciudades. Y en esto el problema de riesgo extensivo, intensivo, está elevado a significación en nuestro análisis. Un tercer punto es que hay un profundo análisis de las dificultades en proceder con la gestión. Se destaca la forma en que, aún como Mami dijo, quedamos principalmente con preparativos y respuesta, algo de corrección y muy poco de prospección. Y este es reconocido en todos los indicadores que miden avance, etc. Lo cual significa un cambio de mentalidad, un cambio de actores, una incorporación mayor de actores en la región para poder subsanar muchos de los problemas. Y en el documento, el análisis del pasado está muy ligado con la identificación de la gestión de riesgo para el futuro, donde es imposible en el tiempo disponible desplegarme sobre eso, pero en ese análisis hay cosas muy fundamentales que son parte del debate importante a nivel mundial en la región, que se relaciona con cosas como la privatización de la ganancia, la socialización del riesgo. Y con eso el tema de moral hazard en inglés. Pero también está el tema de cómo movemos de transversalización a incorporar en el ADN del desarrollo el tema. Pero también está la rendición de cuentas, la intersectorialidad, el ordenamiento territorial y muchos otros temas muy álgidos, incluyendo la participación más amplia de población en la toma de decisiones y análisis de causalidad. En consecuencia, y creo que apareció en el video que vimos al principio, hay una frase significativa
¿Qué significa? Que no estamos frente a un manejo al margen del tema, de un ajuste de institucionalidades y de condiciones de gobernanza, que estamos frente a la necesidad, como dijo en eso, de un cambio radical en el modelo y el paradigma. Y eso significaría repensar filosóficamente la importancia que es el desarrollo y la forma en que este tema se inserta en ello. Y el último punto, para no exceder los 6 minutos, es la importancia que COVID ha jugado y jugará, esperamos, en relevar muchos aspectos que han sido latentes asociados con lo que llamamos hoy en día riesgo sistémico, que es la complejidad de las relaciones existentes entre el lado de amenazas, pero también exposición y vulnerabilidad de forma más importante, y la necesidad de realizar o reconocer en el impacto de COVID, que revela algo que hemos sabido por mucho tiempo, que las condiciones de vulnerabilidad, las condiciones de deficiencia en la sociedad que afecta a billones de personas en el mundo, esas mismas condiciones están atrás de quienes más sufren en COVID o en un terremoto o una crisis financiera. En consecuencia, si no somos capaces de ir a los raíces de fondo, a las causas de fondo, muy poco podemos esperar avanzar en lo que es el logro de los metas del desarrollo y las metas de Sendai, como han estado elaborados en el documento de 2015, que sigue vigente, pero cuyos logros son severamente desafiados por las condiciones de COVID hoy en día y la potencialidad de otros tipos de impactos de tipo sistémico hacia el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos y el doctor Alan Lavelle, por ese resumen muy bien hecho y muy al punto de lo que incluye el informe de evaluación regional de riesgo. Para seguir ya con nuestra agenda y nuestro evento, le doy la palabra a Raúl Salazar para que pueda darnos el honor de moderar el panel a continuación. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Saskia. Muchas gracias, Alan y Carlos. Quería brevemente, entonces, antes de entrar al debate, presentar a nuestros panelistas. Primero quisiera presentar a Elizabeth Riley, quien es la directora ejecutiva de la Agencia de Gestión de Riesgos, Desastres y Emergencias del Caribe, CEDIMA. A Alexander Solís Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia de Costa Rica. Y Costa Rica, como saben, es también además el país anfitrión del Foro de Países de Desarrollo Sostenible. El doctor Roger Pulwarty, científico jefe de la División de Ciencias Físicas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, ANOAA. El doctor Julio Bardi, profesor de Reducción de Riesgo de Desastres de la Universidad de El Salvador en Argentina, y director del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgo de Desastres y Emergencias Complejas, IDEC. Y adicionalmente nos acompaña también el coorganizador del Foro de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, en representación de la CEPAL, Rolando Campo, director de la División de Estadísticas de CEPAL. Entonces, antes de esto, brevemente vamos a tratar de mantenernos en el tiempo. Hemos solamente limitado las preguntas que vamos a poder plantear luego de esta intervención a solo 2, si el tiempo nos alcanza. De todas maneras, los colegas van a estar en línea respondiendo a las preguntas que nos vayan llegando a través de las preguntas y respuestas de la plataforma en Zoom. Pasamos entonces a la primera pregunta que estaría siendo hecha al doctor Roger Pulwarty. Roger, I'm going to ask the question in English. Roger, risk and disaster patterns in the region are increasingly complex. Natural, technological, and biological hazards interacting among them and exacerbated by climate change. What are the practical implications for disaster risk reduction, and how do we make sense of these trends? Yes. Hi, can you hear me? Okay, yes, so I couldn't hear the question properly, but I do have the question. I can respond to it. So thank you very much, Raul. Just for the people on the call, yo soy de Trinidad y Tobago. Thank you for the opportunity to address you. As we think through the many changes that we're having, people on this call know that
We are seeing differences in sea level rise. We are seeing the impacts of on coral reefs, on coral bleaching. We're seeing the increasing strengths of hurricanes, if not the frequency. And these are impacting our ability to respond and act. And this has been known for some time. The rates of change themselves are increasing, both in terms of the types of storms we are seeing, but also the increasing dry periods. And the special report produced by the UNDRR later this year on drought documents, but also addresses the capabilities and actions that are taking place throughout Latin America in trying to address this increasing dry condition. But for this discussion, the richness of the RAR has been showing us very clearly the issue of root causes in the continued degradation of lands, the capabilities that exist, and most critically, the way the cascading and compounding risk. We are seeing hotter droughts. We are seeing droughts to floods. I give you a great example in the Caribbean. As we are transitioning to a changing environment, everyone recalls 2017 being so active, all of the great losses, Hurricane Irma and Maria setting back many of our economies in the region. The issue of Hurricane Dorian in 2019 impacting the Bahamas, and of course, the major season of 2020, especially November when we saw Hurricane Iota and Eta, two of the strongest storms ever, two of the three strongest storms ever in November in the Caribbean region. And this, of course, is during a year in which we had 30 named storms. What we forgot about those storms was that prior to the storm was also the driest period on record in the Caribbean. 2013 to 2016 actually introduced a lot of food insecurity and impact. So we are seeing cascading and compounding hazards. We are seeing a developing systemic problem, globally networked risks from where our trade or commodities come from as they impact local capabilities. And most importantly, we're beginning to see impacts on livelihoods and livelihood responses. Now, there's very good evidence of activities taking place at the local level that we can document, but the key aspect of systemic risk is that those approaches, traditional and otherwise, are being overwhelmed by this complex, changing, transitioning environment. So we are moving from the unfamiliar to the unprecedented. As was mentioned in the RAR and elsewhere, three areas that affect the Caribbean also introduce new complexity. That of COVID-19, which you've heard a lot about, and in the context of COVID-19, we're basically seeing in the report produced by the UNDRR and ECLAC that in fact the recovery from even just this year, last year, would be through 2024 to get back to normal in the economies, provided nothing else happens, provided we do not have an active hurricane season or another risk such as this. And knowing full well in the Caribbean region, where we rely on remittances from other countries, the downturn of economies in those countries have affected our purchasing capability in the region. There's been lower demand for tourism services. And an under-acknowledged aspect has been 80% of our medium and small economic trade businesses are actually on the scale that are impacted by the demand for tourism services, the interruption of our supply chain. Another issue that we're seeing in the Caribbean is that of sargassum. Since 2011, this, which we don't know really what the link is to climate change, is impacting tourism and tourism facilities and fishing opportunities. So there's COVID-19, there's sargassum, there's also migration that Alan Lavelle mentioned. The Caribbean is a transit region. It has irregular and regular transitions. We expect, however, after a hurricane like Hurricane Dorian, that the Bahamas has actually lost about 6% of its people as a result of that impact, people who migrated or moved. In terms of relative terms, the Caribbean population has about 22% of its people living abroad. In places like Mexico, it's about 10%. And one of the unacknowledged stress we had on migration in the region was drought in Venezuela, which also helped drive people towards the islands and to other countries in the region.
So we see the current context. We see the multiple stressors, the sudden and gradual tipping points, and they introduce systemic risks, systemic failures. The recommendations we've had, and has just been mentioned, are on improving social protection, on putting in nature-based solutions that sustain the services we rely on, financial services to support risk reduction, early warning information, and collaborative framing, on how we work together. But as been pointed out very clearly in the report, we've tried to apply many of those things, and we have to realize that we need to adapt and change them in the context of prospective approaches to risk management and getting at the systemic nature of complex risk. In that setting, as Mami quite rightly holds our feet to the fire, is to try to understand how we integrate a systemic approach to prospective management, what the entry points are, strengthening regional integration and cooperation for governance of disaster risk and climate change, and the integration of disaster risk reduction into development planning at the local level, broadening the actor network. So efficiency matters, accountability matters, and equity matters even more in the everyday life of our people. Thank you very much, Raul. Thank you, Roger. And continue with the questions and linking to what Roger was presenting. I wanted to ask Mrs. Riley, Dr. Purwati has just mentioned how very concrete manifestations of this risk in the Caribbean, which has faced a very active hurricane season last year in the midst of a pandemic. So we have a simultaneous impact of different hazards. So how do we prepare for these scenarios in the future? And what are the lessons in terms of collaborations, for example, with the health sector? Thank you so much, Raul, and good afternoon to my fellow panelists and to all the participants. Thanks for being here. And thank you also for inviting CEDIMA to be a part of today's launch. So I want to start by saying that CEDIMA fully endorses the findings of the report, and particularly within the context of the small island states of the Caribbean, many of the findings are really resonating with us. So specifically, if I touch on two, the whole observation about the disaster losses having a significant impact on development. This has certainly been a reality in the Caribbean. And if we cast our minds back to the 2017 season, where Dominica, for example, suffered losses of approximately 226% of GDP. And we know that at this time is still very much in the midst of recovery, and that is not a unique experience. The second area I just wanted to highlight is the point that the report makes about the complexity of what we're seeing with the hazards. And Roger, in his observations, really hit the nail on the head here. And even at this time, as we're dealing with COVID-19, we faced a scenario last year of emerging from a drought. We went into a hurricane season that was particularly active, and we were also suffering from significant dengue fever outbreaks within the region. So the issue of the complexity of the hazards is very real within the Caribbean context. So to treat with these two specific questions that were asked, how do we prepare for these scenarios in the future? I think there are many things to be said, but I'll touch on three. I think one is that we have to keep people at the center. And the critical issue of addressing underlying drivers of risk, particularly issues of poverty, is absolutely essential. The social dimensions of risk must be treated in a very direct and explicit way. In fact, in studies post-Irma in 2017, one of the things that was observed is that often we make assumptions with respect to the ability of populations to be able to respond to preparedness recommendations that are made by national systems. And what we're finding is that in many cases, these assumptions have not been holding true because of social considerations, levels of income, etc.
And certainly in a COVID-19 context where we have seen significant and radical shifts in the socio-economic profiles of our Caribbean states and in the economic and social state of our people, this is a really critical factor. The second point I wanted to raise in response to this question is about flexibility and agility. And I loved Roger's intervention about the realities of the cascading and compounding risks and the fact that there is uncertainty associated with them. So when we look at the types of scenarios where we saw a Category 5 system sitting on one of the islands of the Commonwealth of the Bahamas in excess of 36 hours, before that, this would have been unimaginable. So I think what it says to us is that we really have to think differently. We really have to ask the what if questions, and to expect the unexpected. So I think that part is important. And the third one I'll touch on is related to disaster risk financing. And this in the Caribbean context is a particularly knotty issue. And it is important that we start from a robust policy approach, which takes into consideration the various mix of the disaster risk financing instruments that are available, with a combination of national level investment from our budgets in country and complemented, of course, by international financing streams. And the reality is that within the Caribbean context, this whole issue of the criteria for being able to access certain aspects of disaster risk finance continues to be a struggle for our states and in fact, a struggle for the regional system. And you asked a second component to the question related to the lessons in terms of collaboration with the health sector. And I think the COVID experience has been really instructive. And I think 2 points here. First, that we need to look at how we're undertaking investment across the national systems as a whole. It's really about looking at the governance arrangements and how are we strengthening our governance arrangements and the institutions that comprise those governance arrangements. So we say in the context of a pandemic or epidemic, of course, the response, the arrangements, et cetera, are health sector led. And it therefore makes the assumptions that the health systems are sufficiently robust with the necessary capacities to be able to treat with these events. And as we saw, not just in the Caribbean, but across the globe, there were very diverse experiences. So there is a need for deeper investment in the sectors to make sure that they are strengthened to be able to treat with these types of events. And the last point is that we work better when we work together. And this has been a very important lesson for us in the Caribbean context. And, you know, we have multiple regional organizations in this region, and noting the transboundary nature of COVID-19, as we're seeing in a number of the hazards that we're facing now, what we've recognized is that it really underscored the value of regional arrangements and coordinated regional responses in addressing health-based hazards. I think the final point here is that the findings of the Global Humanitarian Policy Forum in 2019 has really reinforced one of those realities of the changing humanitarian landscape, where we're seeing the rising importance of regional arrangements. And this was certainly true within the context of the Caribbean in addressing COVID-19. Thanks very much. Thank you, Liz, for your comments and insights on the experience of the Caribbean. Pasamos con nuestro colega Rolando Ocampo. Estimado Rolando, el RAR revela brechas con respecto a la calidad de información. Y en este caso, disponibilidad de datos sobre el riesgo que alimente la toma de decisiones. En otras palabras,
no puede haber una buena gobernanza del riesgo sin datos que sean multisectoriales, fiables y validados, y esto a su vez compromete la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. La pregunta que queríamos hacerte es cómo podemos avanzar en la generación y compilación de datos e información sobre riesgo y sobre los daños y pérdidas ocasionados por desastres que alimenten la toma de decisiones sobre el desarrollo, y cómo nos aseguramos que la planificación al desarrollo pudiese estar informada por este riesgo. Muchas gracias, Raúl, por las preguntas. Y muy buenas tardes a todos los colegas que están acompañándonos en este evento. Yo quisiera hablarles desde la perspectiva de la CEPAL, en la cual nosotros estamos trabajando, digamos, en dos aspectos importantes relacionados específicamente con el tema de los desastres y que tiene que ver con el tema de cierre de brechas en la calidad de información. El primero tiene que ver con el desarrollo de indicadores de ocurrencia e impacto de desastres en América Latina y el Caribe. Pues en nuestra región, como todos sabemos, estamos experimentando la urgencia climática que nos demanda estadísticas e indicadores oportunos y de alta calidad sobre desastres para responder de manera efectiva a la formulación de políticas públicas y programas basados en evidencia. Necesitamos incorporar información en la construcción de métricas sobre los impactos, reducción de riesgo, preparación ante estos desastres. Estamos participando en la CEPAL no solamente en la construcción de estas bases de datos, sino también en grupos globales sobre el seguimiento de riesgos, tanto en la parte con ustedes en UNDRR, como también en el marco de la Comisión de Estadísticas y también en el marco del Comité de Expertos de Información Geoespacial. En este sentido, hemos estado trabajando desde 2018 en diferentes países para construir sistemas de indicadores ambientales y de cambio climático que permitan construir y tener elementos en este estado, en Uruguay, Paraguay, Honduras, Panamá, y ahora estaremos muy próximamente en República Dominicana. Lo más importante que nosotros estamos viendo también en este tema es cómo dentro de la base regional que estamos construyendo toda la información estadística y ahora que estamos incorporando la parte geográfica en lo que le llamamos el CEPALSTAT, estamos incorporando tanto información que nos permitirá tener elementos para la toma de decisiones al momento de un evento catastrófico, ya sea sequías, huracanes, terremotos, lo que fuera. Y la introducción ahora en esta plataforma estadística y ahora geográfica es que vamos a incorporar capas geográficas que nos permitan a nosotros hacer una evaluación más clara en ese sentido. El otro tema que yo quería comentar es que también queremos incorporar una base de datos en donde hemos estado trabajando con todos nuestros ejercicios que hemos hecho en los Dallas Damage and Loss Assessment, que le llamamos la metodología que hemos desarrollado en CEPAL, donde vamos a incorporarla a esta plataforma estadística. Déjame comentar dos cosas que me parecieron muy importantes y uno que mencionó la representante especial del secretario general para la reducción de desastres, Mami Mitsutori, que tiene que ver con la importancia en tener acuerdos regionales o acuerdos de nuevos acuerdos de gobernanza. Es decir, en la medida en la que nosotros podamos tener acuerdos al interior de los países en términos de gobernanza, es en la medida en la que vamos a poder tener mayores capacidades y efectos de resiliencia ante un fenómeno como el de los que estamos comentando. Un ejemplo que podemos comentar es ahora en los pasados huracanes con Honduras de Iota y Eta, lo que estuvimos trabajando en conjunto con el país en el proceso de resiliencia es cómo conjuntar las diferentes áreas de los países para que se pudieran hablar
conformar un geoportal, incorporar información de tal forma que pudiéramos incorporar temas estadísticos, temas censales, mapas, que pudieran dar ese seguimiento en este sentido. Un ejemplo que a mí me tocó trabajar cuando estuve viviendo en México fue un tema que le llamábamos el sitio colaborativo de desastres, que no era más que a partir de la base de datos que tenía el INEGI, cuando teníamos con Protección Civil, se acercaba algún evento o una contingencia, tomábamos la información, acotábamos en un cuadrante específico donde se preveía que pudiera ocurrir un desastre, ya sea una caída, un deslave o un descarrilamiento de un tren con elementos químicos, por ejemplo, pues bueno, acotábamos y ahí solamente enfocábamos la producción de lo que teníamos de censos económicos, encuestas industriales, encuestas económicas, de todo tipo, temas de propiedad de la tierra, de tenencia de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces eso nos permitía dar un poco esa vía. Eso es lo que queremos trabajar desde la CEPAL, tratando de conformar este ejercicio ya en nuestra plataforma estadística y ahora geográfica con la información de los dos temas. Me encanta que esté con nosotros Roger Paularte del NOAA, porque con él estuvimos trabajando algunas cosas en algunos proyectos que junto con Elizabeth Reilly estuvimos trabajando en el Caribe para el fortalecimiento de la información geoespacial en ese sentido. Y finalmente yo lo que quería comentar, Raúl, este esfuerzo, y en el marco de lo que comentaba Alan sobre el tema del COVID, es este ejercicio que nos tocó coordinar tanto a ti como a un servidor sobre este documento que dentro de los trabajos para la región sobre el informe sobre los COVID, el informe COVID CEPAL UNDRR, que se llama La pandemia de enfermedad por coronavirus 19, una oportunidad de aplicar un enfoque sistémico al riesgo de desastres en el Caribe, para las islas del Caribe, que está en español y está en inglés. Fue hecho en inglés, pero también lo pasamos al español, donde viene un prólogo tanto de la secretaria ejecutiva de CEPAL como también de la representante especial del secretario general para la reducción de desastres, y tiene 3 capítulos. El primero, que tiene que ver con las repercusiones socioeconómicas del COVID en el Caribe. El segundo, hacia un enfoque sistémico en materia de riesgo de desastres para el Caribe. Y el tercero, cuáles son los desafíos y oportunidades y recomendaciones para avanzar hacia un modelo de recuperación y desarrollo que tenga en cuenta el riesgo en la región del Caribe. Este documento estará listo y lo estaremos lanzando conjuntamente nosotros y ustedes, UNDRR, Mari Misutori y Raúl Salazar, el día viernes. El día viernes, durante el transcurso del día, ya nos coordinaremos para cómo subirlo a nuestras páginas, etcétera. Pero yo decirles que desde la CEPAL, pues estamos encantados y agradecidos con la invitación a este proceso. Gracias. Muchas gracias, Rolando, por tus comentarios y apreciaciones sobre este aspecto tan importante sobre el manejo de información. Queríamos pasar inmediatamente a la pregunta al doctor Julio Barri y reconocer tal vez que la discusión que hemos tenido y los hallazgos del GAR nos llevan a reconocer que existen brechas existentes para lograr una mayor y mejor articulación entre la ciencia y los decisores de política. Y la pregunta que queríamos hacerte, Julio, es ¿cómo podemos trabajar para cerrar estas brechas y qué agenda científica precisamos en la región para acompañar el cambio de enfoque que el RAR está proponiendo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al panel y saludo a todos los oyentes que están del otro lado con la ayuda inmejorable de CEPAL. Buena pregunta. Primero que tenemos que articular los saberes de las ciencias aplicadas a la gestión de riesgo de desastres, como dice nuestro filósofo Edgar Morin. Segundo, y aquí es arriesgada la propuesta, promover la creación de una ciencia del riesgo, dado que las permanentes y los crecientes aumentos de las amenazas, las vulnerabilidades y la mayor exposición. Como asimismo, la necesidad de crear
un organismo público en el alto nivel, cerca de los jefes de gobierno, para conducir una política de Estado de reducción del riesgo, como pudimos ver en Colombia, en Ecuador, que son verdaderos ejemplos. Otro punto que me parece importante es la relación entre la academia y el sector público. Vemos que son pocas las universidades que enseñan políticas educativas de reducción de riesgo de desastre, coherentemente con las agendas humanitaria, urbana, cambio climático y todo con fines de reducción, de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Otro punto, y que lo verán ustedes a menudo, es que las resoluciones que se aprueban en las grandes asambleas, como estuvimos en Cancún, como estuvimos últimamente en Cartagena, no siempre se convierten en disposiciones y reglamentaciones. Por eso, más de la mitad de los países de América Latina no disponen de legislaciones actualizadas de reducción de riesgo de desastre. Más aún, en esta pandemia, nadie hace referencia al marco de Sendai, siendo que en el ítem 17 se recomienda prevenir y tomar medidas respecto de los desastres sanitarios, y en el 30I, la adopción de acciones sanitarias en los 3 niveles, en el primer nivel, en primario, secundario y en la terapia intensiva, que ha sido una de las crisis del fracaso, tanto más aún en los países desarrollados, como así también la falta de capacitación para estas especialidades. Me refiero ahora al marco de Sendai. La primera prioridad que cita el marco de Sendai, que son 4, es la comprensión del riesgo. Por la experiencia de más de 20 años, no se ha instalado en la mente del político y mucho menos en la gente. Esta batalla de la incomprensión se debe librar a través de una implementación del eje de la educación en todos los niveles, en forma multidisciplinaria, y pasando de la creación de bases de datos, como acaba de proponer el señor Ocampo, e informes a los métodos y tecnologías de modulación matemática. A esto cabe sumar la difusión del cómo y el cuándo, para que el riesgo sea verdaderamente de dominio público. Esta es una labor de años, pero tenemos que llevarla adelante sin duda y sin pausa. La tercera prioridad de Sendai, que ha sido también mencionada anteriormente por Mami, es la inversión pública y privada. Se invierte muy poco en prevención y hay un gran gasto en respuesta a medida que se acrecientan los desastres. Yo me acuerdo del presidente de Colombia cuando dijo que por cada $1 que se invierten en prevención se ahorran $7 en las pérdidas que ocasionan los desastres. Esto tiene que corregirse, y por la experiencia que tenemos, los decisores públicos de políticas económicas no siempre están dispuestos a destinar recursos para algo que no se sabe si va a ocurrir. Por ello, el financiamiento de la prevención queda siempre en la puerta de salida, en la sala de espera del ministro de Economía de turno. En cuanto a la prevención, y aquí hago la mención que me han precedido los panelistas anteriores, la prevención ante la pandemia lo cita a pedido de una carta al G7 que formularon una serie de grupo de entidades, 17 en total, de alto nivel científico y académico. En ello se recordará Mami Mitsutori, ¿no es cierto?, a quien saludo, diciendo que el mundo no estaba preparado para el COVID-19, pero podríamos haberlo estado. Y epiloga este escrito al G7 manifestando la falta de preparación
no puede ser una opción. Esta brecha biológica viene provocando millones de víctimas y daños a la economía nacional y mundial. Otro punto, la educación y el conocimiento es una función académica a llevar a cabo en todos los niveles universitarios, como lo hacemos nosotros en la universidad por convenio con la OEA. Somos formadores y hacedores de políticas públicas en gestión de riesgo y desarrollo. Por eso creamos estos líderes y eso viene a generar que la gobernanza por ahora es débil precisamente por la falta de preparación de la autoridad pública. En síntesis, tenemos un largo camino para que los países de América Latina y el Caribe estén mejor preparados y que esas profecías de Ban Ki-moon en el 2013, en el GAR 2013, y de Angela Merkel, que dijeron que lo peor aún está por venir, esperamos que no se cumplan. Con respecto a la segunda pregunta, apreciado Raúl, ¿qué agenda científica precisamos para acompañar el cambio de enfoque que nos propone el RAR? En primer lugar, debo decir que los comités de expertos, como el panel intergubernamental de cambio climático tan mencionado, son escuchados, pero no son implementados luego por los países firmantes del Acuerdo de París, como realmente ha ocurrido con los Estados Unidos recientemente. Tanto más en la sexta plataforma regional de Cartagena y tercera reunión de alto nivel de ministros, se recomendó se enfatice la importancia de avanzar en el conocimiento sobre los fenómenos que generan pérdidas de vida e infraestructura. Podemos decir que hasta el presente el enfoque científico referido a la reducción específicamente del riesgo ha sido tratado parcialmente y con insuficiente profundidad. De ahí que las ciencias, por su propia naturaleza, tienden a profundizar el conocimiento científico más que a la generalización, que sería lo que nos interesa. Por eso acá viene la propuesta, ¿no es cierto? En cambio, la respuesta científica que necesita la reducción del riesgo debe ser multifacética, multidisciplinaria y siempre ser producida por la conjunción de muy diversos institutos de investigación que normalmente tienen los ministerios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y que produzcan inteligencia científica útil para reducir el riesgo de desastre necesario para que los formadores, los tomadores de decisión gubernamentales puedan actuar en tiempos normales y bajo condiciones de emergencia. Por eso que de poco valen los informes de una disciplina si no están ligados en un sistema integral y orgánico. Y ahora vamos a otra propuesta. Solo los estados, a través de los ministerios de ciencia y tecnología, las universidades con sus institutos de investigación y las carreras de grado, y algunos centros especializados pueden brindar un servicio consolidado para reducir los riesgos de desastre. Pero también podemos recurrir a la cooperación internacional, poniendo en marcha una agenda de trabajo alineada con los compromisos del Science and Technology Advisory Group. Otro aspecto que allana la relación científico-política es usar un lenguaje técnico único, comprensible, dirigido a los no científicos y que sirva para conectarse con las organizaciones locales y con la población. Por último, estas investigaciones tienen que ser integrales y aplicadas
según las características territoriales. Debe fomentar la investigación, exige auspicio, exige una voluntad política y fundamentalmente el necesario financiamiento. El objetivo es promover el conocimiento científico sobre las causas, como dijimos al principio, de los desastres y los efectos poco tratados de reducir los riesgos dentro de las sociedades cada vez más complejas. Ello exige una mirada holística, socializar cada ciencia, dar continuidad, y lo que está pasando ahora es reducir la incertidumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Queríamos pasar también la palabra, no sé si está Alexander Solís. Alex, ¿estás en línea? Sí, Raúl, muy buenas tardes a usted, a Mami Mitsutori y a todos los que me antecedieron en este panel. Muchísimas gracias, aquí estamos en línea ya. Muchas gracias, Alex. Mira, de lo indicado un poquito de lo que se viene conversando, uno de los temas que está lanzando y analizando profundamente el informe regional sobre riesgos es sobre cómo repensar la gobernanza del riesgo y cómo eso requiere también una colaboración entre sectores y niveles de gobierno, sobre todo entre la complejidad de riesgos que se observa. Costa Rica está lanzando un nuevo plan de reducción de riesgos y queríamos preguntarte cómo abordan desde la experiencia del COVID-19, que ha exigido justamente esta aproximación multisectorial a avanzar y a enfrentar estos impactos en cadena, y cómo te lleva esa experiencia a repensar la gobernanza del riesgo. ¿Qué alcances nos podrías dar sobre esto? Muchísimas gracias, Raúl. Voy a tratar de condensar en 5 minutos múltiples ideas, además que sobre esta misma pregunta ya los panelistas que me antecedieron han tocado algunos temas trascendentales y que yo quisiera reforzar. En primer lugar, referirme también al resumen del RAR, que nos manifiesta que hay un riesgo en ascenso, y esto fundamentalmente lo vemos manifiesto en los efectos sistémicos de la pandemia. Yo creo que, si bien es cierto, veníamos conversando sobre el efecto sistémico de los desastres, la pandemia nos lo reflejó así, pero exacerbado de realmente lo que puede pasar con las acciones y las reacciones que nuestras acciones de mitigación pueden generar. Como lo decía don Julio, es un hecho innegable que gran parte de los sistemas nacionales de gestión de riesgo y sus políticas no consideraban quizá el efecto que podría generar una emergencia sanitaria a este nivel, y mucho menos considerarlas como un factor multiamenaza, aunque algunas de las legislaciones, por lo menos el caso de la Legión Costarricense, sí consideraba que el mecanismo de excepción que prevé la Ley Nacional de Emergencia pudiera utilizarse para estos aspectos, mas no lo tenemos instaurado desde el punto de vista de preparación y de la prevención. Yo creo que aquí es fundamental lo que Elizabeth mencionaba de los impulsores, que nosotros los podríamos considerar como determinantes sociales del riesgo, y cabría la pregunta, cuando vemos que hay en algún momento una reducción de la mortalidad, un efecto protector a todas luces, que de todos modos estamos viendo que de cara a este nuevo informe, pues que vimos en retroceso también en ese efecto protector, es la pregunta de si realmente estamos siendo resilientes, si nuestra infraestructura pública está siendo resiliente, si nuestras finanzas tienen adecuadamente establecidos los mecanismos de protección financiera del riesgo y cómo protegerlas adecuadamente. Y eso nos lleva, por supuesto, a los determinantes sociales del riesgo. En términos de la gobernanza de cara al nuevo Plan Nacional de Gestión de Riesgo, mencionar que el nuevo Plan Nacional de Gestión de Riesgo se desarrolla desde su consulta a todos los sectores nacionales hasta su elaboración, redacción y presentación, que será el próximo 21 de abril, de divulgación en el marco de la pandemia, lo cual nos permitió no solamente tener que aplicar todas las medidas sanitarias que rigen en el marco en el contexto de una pandemia, sino que recapitular la primera parte de las experiencias, porque en realidad todavía estamos aprendiendo muchísimo más de cómo manejar una emergencia sanitaria desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. En el caso de Costa Rica, nosotros trabajamos sobre 3 pilares fundamentales. Un pilar que para nosotros es fundamental es un sistema de salud robusto, basado en la seguridad social, ¿verdad? Como un sistema
de aseguramiento universal, donde muy pocas personas no tienen acceso al seguro de salud, y aún en el contexto de la pandemia y para la misma vacuna, esas personas tendrán acceso en este sistema solidario a los servicios de salud. Un segundo pilar, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, fuerte, consolidado, con vasta experiencia, y un pilar muy importante que es la educación en salud y en prevención que tiene nuestra población. Todos estos aspectos los hemos identificado muy fuertemente para el plan, de modo tal que nos permita este nuevo plan abordar sectorialmente esa planificación estratégica ligada al Plan Nacional de Desarrollo, y más que como una planificación contingente, que es como a lo que nos enfrentamos en el momento de la pandemia. Cuando nos vinieron los eventos por ETA e IOTA, realmente encontramos, y eso es una lección aprendida, encontramos un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que tenía ya aproximadamente 6 meses de tener una sesión permanente, 1 o 2 reuniones por semana y una operación 24/7 en términos de asistencia humanitaria, de evaluación del riesgo sanitario, de coordinación de mesas. Articulamos en el Centro de Operaciones de Emergencia de nivel nacional más o menos unas 10 mesas de trabajo. Esas mesas estaban orientadas en una articulación sectorial para el manejo de la pandemia, sector educación, seguridad alimentaria, salud, industria y comercio, sector municipal, por ejemplo, creamos una mesa de gestión municipal que nos permitió avanzar a un modelo de gestión compartida. Ese modelo de gestión compartida lo llamamos Costa Rica Trabaja y Se Cuida, y es un modelo de gobernanza multinivel aplicada a la gestión de riesgo, que nos permitía que cada territorio tuviese un plan cantonal de prevención y atención del COVID ligado a un sistema de alertas. Establecimos un modelo de alerta sanitaria que nos permitía utilizar los 4 niveles de alerta conocidos para los países que tienen 4 niveles establecidos, a partir de unos indicadores sanitarios y sociales que denominamos el índice de riesgo cantonal, que además sometimos a un árbol de decisiones dependiendo de los escenarios epidemiológicos, y eso nos permitió generar, ya en la segunda fase de la pandemia, cuando superamos la etapa de los cierres de negocios, de las restricciones vehiculares sanitarias, por ejemplo, que establecimos, y otra serie de medidas fuertes de mitigación, nos permitió evolucionar a un sistema de gestión compartida, donde dependiendo del índice de riesgo cantonal, teníamos una definición en una resolución sanitaria de medidas que el cantón debía aplicar según su situación epidemiológica. Además de eso, generamos con ello, y ya estoy casi por terminar, un componente importantísimo de comunicación social del riesgo, basada en la experiencia comunitaria y en los trabajos de los comités comunales de emergencia, con una articulación de aproximadamente unas 3.500 asociaciones de desarrollo que se involucran con los comités municipales de emergencia. Generamos una caja de herramientas justamente que permitía usar algunos instrumentos de comunicación, de evaluación, por ejemplo, de autoevaluación, un modelo de autoevaluación con los que los comités de emergencia cada mes someten a evaluación cómo está evolucionando su plan, adquieren una nota que después se da mediante una realimentación de gestores de riesgo y gestores de salud, y un trabajo comunitario, perdón, un trabajo municipal en ese nivel de gobernanza, donde los alcaldes son los coordinadores de los comités municipales de emergencia, pero además tienen una mesa nacional donde están las agrupaciones municipales, y ahí se llegaron a definir muchísimos de los protocolos que nosotros fuimos implementando prácticamente a partir del mes de julio, cuando comenzamos la apertura gradual. Protocolos para restaurantes, protocolos para centros educativos, protocolos para instalaciones deportivas, para parques públicos, y así sucesivamente un sinnúmero de protocolos sanitarios que son sujetos a autoevaluación. El comercio mismo generó, junto con las municipalidades, proyectos de certificación de cumplimiento de estos protocolos que les permitían adquirir un galardón, un distintivo para su comercio que le garantizara a la población que en ese comercio se cumplen las medidas COVID, y eso nos permitió también pues avanzar muchísimo en la apertura de los diferentes comercios. Yo quisiera nada más cerrar con una frase que mencionó Elizabeth y que comparto plenamente en este modelo de gobernanza multinivel de la gestión del riesgo, y es, Elizabeth dijo, trabajamos mejor juntos. Eso encaja perfectamente con el eslogan que nosotros tenemos en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es el enlace de esfuerzos.
Solo ese enlace de esfuerzo nos ha llevado a estar hoy con un nivel muy avanzado de aperturas y con un ciclo educativo ya operando en modalidad dual con un impacto mínimo en el aumento de casos. Es decir, a la hora que abrimos el ciclo educativo en la modalidad dual con protocolos sanitarios muy fuertes, no hemos tenido un aumento significativo de casos asociados a esto. Todas estas herramientas definitivamente conforman la base de experiencia que hemos acumulado y que se incluyen en el nuevo Plan Nacional de Gestión de Riesgos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y quedo disponible para ampliar si hay alguna consulta. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Alex, a ti por el tiempo y por las respuestas y las líneas de lo que están haciendo. Nosotros hemos ido respondiendo a las preguntas que nos han ido llegando en línea. Desafortunadamente el tiempo ya nos ganó hace unos 15 minutos, pero de todas maneras queríamos señalar lo siguiente. Aparte de las preguntas que hemos respondido, el inicio, digamos, de publicación y diseminación del RAR va a llevarnos hacia un proceso probablemente a lo largo del año, desarrollar una serie de debates donde las distintas ideas, sugerencias y críticas que puedan ser abiertas y discutidas entre todos aquellos que quieran ser parte justamente de este proceso de creación al que el informe llama. Es un momento complejo y creo que el informe tiene ese objetivo, llevar a la reflexión en un punto, en un momento que consideramos de inflexión regional, donde estas capacidades que existen en la región y que se han demostrado en el pasado puedan llevarse a la generación de estas alternativas para construir esta mayor resiliencia futuro. Con esto queríamos dar la bienvenida a Claudia Herrera para que nos acompañe con las palabras de cierre de este lanzamiento de los hallazgos del informe regional. Adelante, Claudia. Muchísimas gracias, estimada Mami Misutori, Raúl Salazar, don Alexander Solís Delgado, Elizabeth Briley, doctor Roger Pulgarti, don Julio Bardi, estimado Rolando Campo, muchísimas gracias por esta experiencia tan significativa y sobre todo por compartirnos estos importantes aportes para la reducción del riesgo de desastres. Desde nuestra instancia del CPNAC agradecemos y resaltamos estos aportes tan valiosos en la construcción de resiliencia y sobre todo en el fortalecimiento, en la reducción del riesgo de desastres que se plantean como resultado de las distintas colaboraciones de los socios con los que la Oficina Regional de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, específicamente para las Américas y el Caribe, ha preparado este informe regional de riesgos RAR 2021, que nos permite contar con información y herramientas actualizadas para incrementar nuestras capacidades de gestionar los riesgos existentes, emergentes y evitar la creación de nuevos escenarios de riesgo, especialmente en la región latinoamericana y el Caribe. Exaltamos las significativas intervenciones de este selecto grupo de panelistas de diversas instancias que contribuyen también a revelar las tendencias del riesgo en la región, como así también los desafíos para la reducción del riesgo de desastres y los avances en el cumplimiento de las metas del marco de Sendai 2015-2030. Quisiera resaltar el valioso trabajo de los expertos que estuvieron liderando la construcción de este informe RAR, quienes junto al equipo de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres han garantizado un proceso altamente participativo y consultivo, en el que tuvimos la oportunidad de ser parte del comité político y técnico y de también participar en esta arquitectura de este informe, teniendo en cuenta que nuestra región es altamente expuesta en forma directa a los efectos de amenazas naturales, socionaturales y biológicas, las cuales se ven exacerbadas por el cambio climático y además incorporados en un contexto de alta vulnerabilidad socioeconómica y ambiental, asociados a un desarrollo inadecuado del territorio, más el escenario actual de la pandemia del COVID-19 que ya señalaban las intervenciones, que hacen de nuestra región, específicamente de Latinoamérica, un territorio altamente vulnerable a los riesgos que se materializan en los desastres y cuyos impactos en las pérdidas humanas y económicas tienen una gran incidencia en la sostenibilidad de los procesos de desarrollo en la región, como pudimos vivirlo de primera mano con el desastre en un escenario complejo de crisis provocado por los efectos de los huracanes ETA e IOTA, con impactos sin precedentes en la región, tal cual lo señalaba el colega de la CEPAL, los cuales han marcado un antes y un después en la visión institucional, técnica y política
sobre la naturaleza del riesgo de desastres y la importancia de abordarlo de una manera sistémica y reducir los factores subyacentes del riesgo, como también ya lo señalaba Mami Misutori durante su intervención. Para nuestro caso, en el año 2010 aprobamos la política centroamericana y fue armonizada con el marco de Sendai en el 2017, con el propósito de que constituyera el marco orientador para incluir la gestión integral de riesgo como uno de los 5 pilares estratégicos de la agenda prioritaria del sistema de la integración centroamericana y el cual también está siendo considerado en los procesos de recuperación y reconstrucción regional. No obstante, y sin menoscabo de los notables avances regionales en los marcos políticos e institucionales para promover la gestión integral de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, el entorno actual de la región está marcado por una vulnerabilidad acumulada de carácter social, económico y ambiental que aún no ha sido resuelto, a lo que se suman los efectos evidentes de la variabilidad y el cambio climático global y que persisten desafíos en la transversalización de la gestión del riesgo en las políticas y los procesos de desarrollo nacional, sectorial y local, que no son ajenos a toda nuestra región latinoamericana y el Caribe. Hemos sentado las bases para la construcción de una región resiliente, basada en la gobernanza para la gestión del riesgo de desastres, en la adaptación al cambio climático inclusiva, la gestión financiera, la adaptación al cambio climático, servicios de información hidrometeorológica y climática, la resiliencia urbana e inversiones resilientes para desarrollar una agenda que nos promueva un desarrollo seguro. Y esperamos que haya contribuido en el pleno del informe RAR. Sin embargo, estamos conscientes que los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Evidentemente, una de nuestras preocupaciones principales y que se resalta muy adecuadamente en el informe RAR es el creciente aumento de la población urbana en la región, que ha sido proyectada como una de las mayores, de mayor crecimiento urbano a nivel global y que obviamente caracterizado por un proceso rápido, concentrado y expansivo, nos constituye una situación de vulnerabilidad, de incremento de la vulnerabilidad y de la exposición al riesgo. Ese creciente desplazamiento también, producto del cambio climático, que ha empezado a manifestarse en la región, determinando también un alto nivel de riesgo que se ve exacerbado con las amenazas hidroclimatológicas y generan un riesgo importante. Y con ello el aumento de la exposición, la vulnerabilidad, el deterioro de los ecosistemas que se acrecienta con un equivocado modelo de desarrollo. El informe también nos reta a incidir en las causas de fondo de la vulnerabilidad y contener las nuevas dinámicas en la construcción del riesgo, como pilares que deben sostener cualquier esfuerzo para reducir el riesgo de desastres, abordando de esta manera en las estrategias la raíz del problema para evitar incrementar el riesgo y sobre todo nuevos escenarios de riesgo y evitar la pérdida de vidas humanas y económicas provocadas por los desastres. Con la contribución de este reporte regional y las cuales ya los distintos panelistas han resaltado, el reporte regional de evaluación del riesgo en América Latina y el Caribe, daremos una mirada más profunda y una autoevaluación para saber en qué punto estamos, cómo hemos avanzado y qué desafíos tenemos como región para la reducción del riesgo de desastres y cómo podemos avanzar en el cumplimiento de las metas del marco de Sendai. También nos da una medición de lo que hemos avanzado en estos primeros 6 años del cumplimiento y nos permite ver la evolución, los aciertos, el aprendizaje para la reducción de riesgo de desastres, especialmente en la gobernanza y en la integración de los ámbitos de la intervención de las agendas de gestión integral de riesgo y cambio climático. Este evento y el informe nos lleva a identificar los impulsores del riesgo, así como las nuevas dinámicas en la región que desde hace algunos años están acelerando el proceso de construcción del riesgo. Si bien es cierto que el informe de resultados del RAR, a través de sus 5 capítulos, nos plantea la necesidad de hacer cambios profundos en la forma de comprender el riesgo y su causalidad. Estoy segura que los desafíos son muchos, pero superaremos los retos y las brechas para la construcción de una agenda de futuro para la reducción de riesgo de desastres, teniendo en cuenta el riesgo sistémico y recapitulando las experiencias que nos deja la actual pandemia de COVID-19 y sobre todo cómo abordar la pospandemia en los procesos de reconstrucción y recuperación, pues sus efectos económicos y sociales
ponen en peligro el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo las metas del marco SDG y por consiguiente nuestros marcos estratégicos. Nuevamente agradecerle a la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres de Latinoamérica y el Caribe, ese liderazgo y sobre todo este esfuerzo tan importante que han impulsado en nuestra región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Paso la palabra a Saskia para indicaciones. Adelante, Saskia. Muchísimas gracias. Hemos puesto en el chat, pero también en una respuesta en el Q&A, el enlace a la página web del RAR, fresca salida del horno, en inglés y en español, donde puedan encontrar el informe en síntesis, que es lo que se ha ido presentando hoy. Próximamente ya llegará el informe más completo, pero también muchos artículos, infografías, el video y todo el material para poder acceder al informe. Ya vi que están agradeciendo, entonces creo que ya tienen el enlace. De todo modo, también lo vamos a estar difundiendo en las redes sociales del Facebook y del Twitter de UN Dirarar, y así me imagino que va a estar retuiteado por nuestros socios que nos acompañan. Con eso, ya respetando el tiempo, la conversación ha sido muy rica, es aún larga, esa conversación no termina hoy, es una conversación que va a seguir desde los diferentes ámbitos. Con esto quiero agradecer ante que todo al público, a todos los que nos han acompañado el día de hoy, escuchando todas las intervenciones. Muchísimas gracias por su participación. Después quiero agradecer a todos y todas los distinguidos panelistas que nos pudieron acompañar, desde las palabras de apertura hasta el panel, las palabras de cierre. Muchísimas gracias por su valiosa contribución el día de hoy, pero también por su valiosa contribución a lo largo de todo el proceso de desarrollo del informe de evaluación del riesgo. Después quiero agradecer también al intérprete, a Claudia, y así como a Mami Mitsutori, a Raúl Salazar y a todo el equipo de UN Dirarar que estuvo apoyando el informe y el evento del día de hoy. Y muchísimas gracias también a CEPAL, al Foro de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, lo cual en ese contexto se pudo hacer el lanzamiento de este tan importante informe. Y Rolando ya anunció que próximamente también vamos a lanzar otro documento, entonces que estén pendientes de este anuncio. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.